Hola, muy buenos días. Abierta la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Estaba pensando en quienes nunca leyeron Nehemías o lo leyeron hace mucho tiempo. Es indispensable hacer una lectura profunda, metiéndonos en esta movida que ha habido con el pueblo que volvió del exilio, que se encontró, que primero tenía una actitud notable de querer reconstruir, de volver a recuperar todo lo que habían tenido. Bueno, después tenemos con Esdras, donde vino la movilización espiritual con ese maravilloso capítulo 8. Y es interesante que en Esdras y en Nehemías hemos encontrado momentos de lloro muy, de angustia, de arrepentimiento, de, de, de impacto por las cosas que estaban pasando, por las cosas que el Señor hacía. Todo el tiempo reconociendo que el Señor hacía, obraba en ese tiempo tan especial que estábamos viviendo. De manera que es un libro que hay que leer seguido porque tiene un mensaje para nuestro tiempo, para nuestra sociedad y para nuestras vidas, como todo lo de la Biblia. Capítulo 9 de Nehemías, que vamos a encontrar que tiene, eh, que viene a continuación, digamos, lo que vimos en Esdras capítulo 8. El día 24 de ese mes, los israelitas, era cuando habían terminado la fiesta de los 7 días, con la fiesta de las enramadas, habían recuperado todo lo que era su vida religiosa, espiritual de la antigüedad, de los libros que tenemos en el Pentateuco. Ahora estaban empezando a cumplir todas las cosas que habían dejado. Los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron cenizas sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados, y asumieron así su responsabilidad. ¿Qué había pasado? Porque cuando fue el tema de descubrir la cantidad de hombres que se habían casado con mujeres extranjeras y cuando se arrepintieron de eso en ese momento con Esdras, ahora en este momento encontramos que están confesando públicamente sus propios pecados, la maldad de sus antepasados y asumiendo su responsabilidad. Lo que había pasado es lo que viene ahora. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios. Hasta que Esdras no llegó, no habían leído la palabra. Y es en Nehemías donde aparece nuevamente la influencia de Esdras y leen la palabra y encuentran todo el vacío espiritual que tenían porque no habían leído la palabra. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Luego los levitas, no son tantos, lo leemos: Yeshua, Baní, Cadmiel, Sebanía, Buní, Serebías, Baní y Kenaní, subieron a la plataforma y en voz alta invocaron al Señor su Dios. Recordamos que Esdras había subido a la plataforma y desde allí había leído la palabra. Ahora los levitas subieron e invocaron al Señor su Dios. Está la lista de los que invocaron y dice, y los levitas, Yeshua, claro, no, de ellos, los elegidos de ellos. Déjenme ver si son todos tal cual, no hay alguno diferente. Y los levitas, Yeshua, Cadmiel, Baní, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, Petaías no estaba, clamaron.
Y lo que viene aquí, capítulo 9, ocupa 3 páginas de mi Biblia, porque tenemos acá, siendo el privilegio de que nos haya quedado escrito esa oración de clamor de los levitas que en nombre del pueblo le hablaban así al Señor. Vamos, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Bendito seas, Señor, sea exaltado tu glorioso nombre que está por encima de toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú les das vida a todo lo creado, la tierra y el mar, con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Y preparémonos para escuchar una revisión de la historia del pueblo de Israel. Fuiste quien escogió a Abraham, tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel, por eso hiciste con él un pacto. Le prometiste que a sus descendientes les darías la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos y fereceos, de los jebuseos y gergeseos. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. En Egipto viste la aflicción de nuestros padres. Ya estamos en el Éxodo, pasamos por Génesis, vamos al Éxodo. En Egipto viste la aflicción de nuestros padres junto al Mar Rojo, escuchaste sus lamentos, lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda su gente, porque viste la insolencia con que habían tratado a tu pueblo. Fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes. A la vista de ellos abriste el mar y lo cruzaron sobre terreno seco, pero arrojaste a sus perseguidores en lo más profundo del mar, como piedra en aguas caudalosas. Con una columna de nube los guiaste de día, con una columna de fuego los guiaste de noche, les alumbraste el camino que debían seguir. Ya este relato, los que tenemos Biblia con referencias, a la par va la referencia. Este relato, Éxodo 13. Descendiste al monte Sinaí, desde el cielo les hablaste. Les diste juicios rectos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les diste a conocer tu sábado santo y por medio de tu servidor Moisés les entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes. Saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca. Vamos avanzando en el camino hacia la tierra prometida en el Éxodo. Les diste posesión de la tierra, ya llegamos, que bajo juramento les había prometido. Pero ellos y nuestros padres fueron altivos, no quisieron obedecer tus mandamientos, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Tal cual. Éxodo 34, Números 14, este relato. Pero tú no los abandonaste, porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y a pesar de que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron, tú no los abandonaste en el desierto, porque eres
muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarnos la columna de fuego que de noche les mostraba por donde ir. Con tu buen espíritu les diste entendimiento. No les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para calmar su sed. 40 años los sustentaste en el desierto, nada les faltó. No se desgarraron sus vestidos ni se les hincharon los pies. Esto lo encontramos en Deuteronomio 29:5, cuando Deuteronomio cuenta todo ese recorrido y dice, nada se les rajó ni perdió de ropa y calzado. Les entregaste reinos y pueblos, asignaste a cada cual su territorio. Conquistaron las tierras de Og y de Sihón, las primeras victorias cuando entraron. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, los hiciste entrar en la tierra que bajo juramento les prometiste a sus padres, y sus hijos entraron en la tierra y tomaron posesión de ella. Ante ellos sometiste a los cananeos que la habitaban. Les entregaste reyes y pueblos de esa tierra para que hicieran con ellos lo que quisieran. Conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil, se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos y olivares, y de gran cantidad de árboles frutales. Comieron y se hartaron y engordaron. Disfrutaron de tu gran bondad. Versículo 26 del capítulo 9. Pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas que los convocaban a volverse a ti. Te ofendieron mucho. Por eso los entregaste a sus enemigos y estos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores para que los liberara de sus enemigos. Y esto parece ser el tiempo de los jueces. Pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregabas a sus enemigos y ellos los dominaban. De nuevo clamaban a ti y desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión, muchas veces los liberaste. Les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas, que dan vida a quien las obedece. En su rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Por años les tuviste paciencia. Con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste porque eres Dios clemente y compasivo. Y ahora, Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso, que cumples el pacto y eres fiel, no tengas en poco los sufrimientos que han padecido nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde los reyes de Asiria hasta hoy. Tú has sido justo en todo,
en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Aquí está el corazón del arrepentimiento, ¿no es cierto? Nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y antepasados desobedecieron tu ley y no acataron tus mandamientos, ni las advertencias con que los amonestabas. Pero ellos, durante su reinado, no quisieron servirte ni abandonar sus malas obras, a pesar de que les diste muchos bienes y les regalaste una tierra exitosa y fértil. De manera que pareciera recordar, ¿no? Desde el imperio asirio, luego el imperio babilonio y luego el persa. Versículo 36. Por eso ahora somos esclavos, esclavos de la tierra que le diste a nuestros padres, para que gozaran de sus frutos y sus bienes. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes, que nos has impuesto por nuestros pecados. Era Esdras que hablaba de que seguíamos siendo esclavos, había que seguir pagando impuestos a los persas en este tiempo. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos has impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Desde el primer momento de Esdras tenemos el hecho del reconocimiento del pueblo que venía de los sacerdotes, levitas y gobernantes. Muy bien, capítulo 10. Capítulo 10, por supuesto, empieza con una lista, porque todo esto es verdad, todo esto fue así, y para ellos, en ese tiempo, estamos en el 400 y pico antes de Cristo, para ellos era importante que se supiera quiénes eran los que se estaban arrepintiendo, los que estaban pidiendo perdón al Señor, reconociendo todo lo que Él había hecho en la historia del pueblo de Israel, y diciendo, bueno, estos son nuestros gobernantes, los jefes del pueblo que están haciendo un pacto, un nuevo pacto para volver al Señor en obediencia y en relación con Él. La siguiente, capítulo 10. La siguiente es la lista de los que firmaron. No son tantos, no son como otras listas que hemos visto. Primero, Nehemías, hijo de Jacalías, que era el gobernador. Y después nombres que ya hemos escuchado. Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, no es el Jeremías famoso. Pasura, Marías, Malquías, Jatú, Sebanías, Maluc, Harín, Meremot, Abdías, Daniel, no es el Daniel que luego escribió. Ginetón, Baruc, Mesulán, Abías, Mijamín, Masías, Bilgai y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Así que primero firmó el gobernador y después firmaron los sacerdotes. Grupos de 3, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3, 18 sacerdotes firmaron. Los levitas, Yeshua, hijo de Asanías, Binui, sus hermanos Sebanías, Odías, Kelitá, Pelaías, Hanán. Estos nombres ya los vimos en Nehemías y creo que también en Esdras. Micaías, Rehob, Hasabías, Acur, Serebías, Sebanías, Odías, Baní y Beninú. Así que también tenemos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17. 17 levitas firmaron el pacto de obediencia al Señor. Los jefes del pueblo, y acá los tenemos también de a tres, sí. Así que el primero de la lista es Parós, después Buní, después Adonías, después Ater, Odías, Jarif, Magepías, Mesesalel, Pelatías, Oseas, otro Oseas, no es el profeta, Jalojé, Rehum, Ahías, Maluk. Así que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 y después había 40. Estos eran los jefes del pueblo. Era mucha gente que estaba comprometiéndose con el Señor de que no iban a volver a repetir la historia antigua. Seguimos un poquito con el capítulo 10. El resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas. Por favor, acá aparecen las mujeres, claro que sí. Estos eran padres de familia. Más las mujeres, hijos e hijas, y todos los que tenían uso de razón, o sea, salvo los niñitos, se unió a sus parientes que ocupaban cargos importantes, ¿sí? Todos los que habían sido mencionados anteriormente. Se unió a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Qué juramento importante, qué pacto importante. Además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. De modo que habían solucionado el tema anterior que los había atado con las mujeres paganas de los pueblos cercanos. Además, no, dice también, prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no les compraríamos nada. En sábado no se comerciaba. Prometimos asimismo que en el séptimo año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Este es el capítulo 30 el versículo 31 y acá tenemos cita de Éxodo 33 y Deuteronomio 15. En Deuteronomio donde Moisés revisa y pone nuevamente en primer lugar todas las leyes que el Señor había dado en los 4 primeros libros del Pentateuco. Y de eso, pero no, sigue más, sigue más. Así que vamos a quedarnos acá. Pero primero de todo eso, ¿no? Primero no casarse ni dar en casamiento con la gente del país para que la adoración al Señor sea única en cada familia. Después, guardar el sábado, ¿eh? Siempre para el pueblo judío guardar el sábado era absolutamente el signo, el punto máximo de la obediencia a Dios. Y las otras dos cosas, lo del séptimo año, en la próxima lo vamos a repasar en el Pentateuco. En el séptimo año no cultivaríamos la tierra, porque había otras cosas que tenían que ver con el séptimo año, y perdonaríamos toda deuda.
Ahí estaba lo de los esclavos, que después de 7 años podían ser liberados y tantas cosas. Lo vamos a repasar en los libros del Pentateuco para que unamos cómo cuando el pueblo se arrepentía y volvía totalmente al Señor y hacía un pacto con Él, comprometiendo su propia vida, porque esos pactos eran realmente no decirle al Señor porque sí, sino comprometer su propia vida, y entonces eso era porque estaban totalmente aferrados, habían recuperado la ley de Dios, no la habían visto en todos los años de su esclavitud, habían recuperado, se les había leído la ley de Dios, quién sabe si en los restos de sus casas, sobre todo de los levitas, de los sacerdotes, habían mantenido rollos de la ley, por lo pronto los tenía Esdras. Ya hemos visto que Esdras tenía la palabra de Dios y fue el primero que se la leyó para provocar en ellos ese shock emocional de darse cuenta que habían abandonado al Señor y que por eso habían sufrido el destierro. Bueno, quedamos acá. Nehemías 10, versículo 31, el despertar espiritual y las nuevas promesas hechas al Señor para reedificar, reconstruir sus vidas. Eh, con cualquiera que sea el tamaño de pecado que se haya eh, 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 hecho frente a los mandatos del Señor, ¿no? Los cristianos seguimos el Nuevo Testamento, pero todo podía ser presentado delante del Señor, arrepentimiento, confesión y luego comenzar a caminar de nuevo en la nueva vida de obediencia. Ejemplo para nuestras vidas son estas páginas de Nehemías, maravillosa palabra del Señor. Seguimos mañana, si Dios quiere, que el Señor los bendiga ricamente.